En esta charla veremos los principales componentes tecnológicos y estándares relacionados con la web semántica, para así conformar una gran base de conocimientos que sea procesada por las computadoras de forma inteligente. Soy Víctor Hugo Menéndez Domínguez, profesor de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es así que iniciaremos describiendo la búsqueda y recuperación de información en la web, qué son los metadatos y su relación para la representación de información. Además veremos los beneficios de los documentos estructurados para la representación del conocimiento. Posteriormente describiré qué es la web semántica en términos tecnológicos y finalizaremos con las conclusiones. Hablemos entonces de la búsqueda y recuperación de información en la web. No podemos negar hoy en día la importancia que tiene la web para numerosos procesos, como por ejemplo la búsqueda y recuperación de información. Esto es debido a que la web poco a poco se ha convertido en un gran repositorio donde nosotros almacenamos toda clase de documentos, no solamente páginas HTML, sino enlaces a videos, audios, hojas de cálculo, presentaciones, bases de datos. Es tan grande que poder definir o medirla ha resultado un verdadero reto. Es así que, por ejemplo, para Google, consideran que la web ocupa más o menos 5.47 billones de páginas, pero estamos hablando de páginas indexadas, es decir, aquellas que Google pudo identificar. Por otro lado, el crecimiento de la web es algo exponencial y podemos identificar claramente cómo ha ido creciendo la web desde principios de los 80 hasta hoy en día. También cómo esta gran cantidad de información crece y crece cada 60 segundos, como es el diagrama que observamos. El sitio que ustedes ven en la pantalla, que es The Internet Map, tiene como finalidad dar una idea del tamaño que tiene la web. Lo que observamos es una colección de círculos que tienen distinta área y distinto color. Si hacemos un acercamiento a cada uno de estos círculos, observaremos que hay líneas que establecen las relaciones entre ellos. Esto lo que está tratando de representar es el número de sitios web que constituyen a la web como tal y la importancia y tipo de sitio web, de tal manera que los círculos más grandes corresponden a sitios que son muy importantes porque son muy visitados o están muy referenciados por otros sitios, y los colores representan el tipo del sitio web. Esto nos da una idea mucho más clara del universo que implica la web. Ante la gran cantidad de documentos que se encuentran almacenados en la web, identificar aquellos que son relevantes resulta un verdadero problema. En este sentido, la recuperación de información se ocupa en la representación, el almacenamiento, la organización y el acceso a elementos de información como son documentos, páginas web, bases de datos, registros estructurados, semiestructurados, objetos multimedia, de tal forma que puedan proporcionar a los usuarios un fácil acceso a la información que tienen almacenada y que al mismo tiempo sea de su interés. Es así que un sistema de búsqueda y recuperación de información toma una colección de documentos para generar una estructura de índices que utiliza para identificar aquellos documentos que son relevantes a la consulta proporcionada por el usuario, de tal forma que el objetivo principal de un sistema IR es recuperar todos los documentos que son relevantes para la consulta proporcionada por el usuario, al mismo tiempo tratando de recuperar la menor cantidad posible de documentos no relevantes. De tal manera que los documentos que se van a indizar por un sistema de búsqueda y recuperación de información pueden ser clasificados de dos tipos, documentos estructurados y no estructurados. La diferencia radica en lo fácil que será identificar o establecer cuál es la estructura y la semántica del contenido que tiene dicho documento. El documento es la unidad de información que procesa un sistema de IR y dentro del documento vamos a encontrar aspectos sintácticos y semánticos, muchos de los cuales son fácilmente identificables por los humanos por la cuestión del uso de espacios, saltos de línea, los estilos en cuanto a la presentación. Por ejemplo, yo sé cuál es el título, cuáles son las secciones y cuál es el texto, porque la propia apariencia del documento lo define. Si yo tuviera manera de que estas características estén reflejadas dentro del contenido del documento,
dicha interpretación también la podría hacer la computadora. En este sentido, yo puedo tener reglas que controlen el estilo y dejarlas dentro del documento para que pueda ser interpretado por un sistema IR. Es así que puedo usar un lenguaje de marcado para describir el aspecto sintáctico y semántico del contenido de un documento y de esta forma la computadora lo puede identificar sin ningún problema. El lenguaje de marcado más común que vamos a encontrar es el HTML para el caso de la web. Sin embargo, existen otros más que es importante resaltar. Es el caso del SGLM y del XML. El HTML es un ejemplo de un lenguaje de marcado que utilizamos para desarrollar las páginas que son visualizadas por un navegador web. Normalmente con el HTML describimos el estilo de presentación de los elementos que constituirán la página web. Sin embargo, también puede ser utilizado para describir la semántica de dicha información. La versión 5 del HTML se enfoca a ese punto y podemos identificar claramente qué es una sección, qué es un encabezado, qué es un pie de página, qué es un artículo, qué es un título, y con ello podemos procesar e identificar las partes de un documento. El XML no es un lenguaje de etiquetas como es el caso del HTML. En realidad es un metalenguaje, es decir, que puede ser utilizado para definir o describir lenguajes de etiquetas. Con esto nos permite fácilmente desarrollar e implementar nuevas etiquetas que sean específicas a una situación, como por ejemplo, describir los artículos de un catálogo, los clientes de una empresa, la lista de invitados a un evento y en consecuencia tiene una sintaxis más rígida en el marcado, o sea, en el etiquetado. No podemos omitir las etiquetas finales, se distingue las mayúsculas de las minúsculas, los atributos tienen que estar entrecomillados. El ejemplo que ustedes tienen en la pantalla es la representación de un documento que tiene título, tiene un idioma, tiene una ubicación en la web. Podemos identificar claramente que parece un archivo HTML. Sin embargo, las etiquetas que utiliza son particulares o específicas a la representación de dicho documento. Como hemos visto, los documentos estructurados utilizan un lenguaje de marcado para identificar las partes o los elementos que tiene. Sin embargo, podemos enriquecer todavía más dicha información añadiendo metadatos a dichos documentos. Los metadatos son descriptores de información. Normalmente, un metadato está asociado a un documento estructurado y describe cosas como autores, palabras clave, tamaño del archivo, fecha de modificación. Podemos identificar que hay metadatos que son de tipo descriptivo, como los que he comentado, pero también hay otros metadatos que son de tipo semántico, que tienen como finalidad clasificar o establecer qué es lo que hay dentro de un documento, como por ejemplo la temática o bien el ámbito en el cual ese documento ha sido construido. Los metadatos están agrupados por estándares que es importante que conozcamos. Uno de los estándares más utilizados en la web es el estándar Dublin Core y básicamente son 15 metadatos que vamos a encontrar que se pueden repetir y que son opcionales. En la diapositiva pueden ustedes identificar que hay título, tema, descripción, ubicación del documento, idioma, qué relación tiene con otros documentos, el ámbito, quién es el creador, quién fue el que lo publicó, quién contribuyó en los contenidos, etc. Estos elementos son incorporados en un documento estructurado dentro de una estructura XML. A diferencia del estándar Dublin Core que se enfoca más hacia metadatos descriptivos, el estándar IEEE LOM está pensado originalmente para recursos educativos, pero se puede utilizar sin problema para describir documentos en la web. Y como podemos identificar, hay más de 68 metadatos que son opcionales, pero que cubren distintos ámbitos, perspectivas como aspectos generales,
sobre la evolución que ha tenido el documento, sobre la evolución de los propios metadatos, aspectos técnicos, aspectos educativos, relacionados con derechos, relacionados con comentarios o anotaciones que se han hecho, incluso modelos de clasificación. Este estándar es muy flexible, pero tiene como gran inconveniente la gran cantidad de metadatos que podemos utilizar, que a veces resulta pues algo abrumador el etiquetar un documento. Como comenté, existen muchos metadatos que podemos incorporar a los documentos estructurados y ante esta gran diversidad de opciones, pues es necesario hacer una normalización de cómo lo voy a almacenar, qué tipo de estructura voy a utilizar. En este sentido, aparece una idea que poco a poco se fue consolidando hasta convertirse en un estándar, que es el formato RDF, el cual es un nuevo estándar para la descripción de metadatos y que permite la representación de la información para un procesamiento automático por un sistema de cómputo. De tal forma que si tomamos documentos estructurados y los combinamos con metadatos, ya nos empezamos a acercar a la aproximación o a la idea de lo que es la web semántica. De entrada, el concepto de web semántica no es nuevo. Podemos identificar que Tim Berners-Lee en 2001 hizo mención de ese concepto. Y él decía que básicamente la web semántica era una extensión de la web actual y que permitía crear una gran base de datos que sea global. Como está en la definición que él mismo planteaba, su objetivo es permitir que los datos que están disponibles en la web puedan ser interpretados y utilizados por las computadoras de una forma inteligente. Y aquí viene un concepto, la inteligencia, de tal manera que facilitara las operaciones que los usuarios realizaban con este tipo de información. Generalmente es la búsqueda, integración y análisis de información. De tal manera que dada una página web, que para mí es muy fácil de identificar porque la propia estructura en términos de estilos me define el título, el concepto, las secciones, los elementos, las computadoras puedan también entenderlo. Es decir, que ciertos elementos pueden ser utilizados para inferir nuevo conocimiento desde la perspectiva de la computadora. En este caso, tenemos una página web de un evento y la propia estructuración de los elementos en la pantalla le dan pauta para que un sistema de cómputo identifique que lo que está en la parte superior es un objeto que dice que es un evento y que tiene un título. Y también cuál es la URL de ese evento. Y que hay una fotografía que está asociada a una persona. Y esa persona es invitada, es decir, es capaz de inferir nuevo conocimiento a partir de la información que está codificada dentro de la página HTML, que si recordamos es un documento estructurado que ahora incluye metadatos que podemos usar para inferir nuevo conocimiento que ha sido descrito a través de esos metadatos. La web semántica ha tenido varias concepciones a lo largo del tiempo, desde el 2001, que es cuando se hace este primer señalamiento. Una primera opción o idea que se tuvo era añadir notas a las páginas web, de tal manera que estas notas pues enriquecían el contenido que tenía una página web y con ello pues podríamos utilizarlos para buscar de una mejor manera la información que se requiere. En consecuencia, los buscadores podrían ofrecer mejores resultados. El problema está en que esas notas tendrían que estar escritas en lenguaje natural por cualquier persona, lo que obligaría a incorporar otros procesos adicionales a propiamente la búsqueda y recuperación de información, que es básicamente el procesamiento del lenguaje natural.
Más adelante se concibió a la web semántica como una web que tenía datos. A diferencia de las anotaciones que estaban escritas en texto libre, ahora la idea que se estaba planteando era que esos datos que se adicionaran a las páginas siguieran una estructura muy bien definida, es decir, el concepto de metadato que hemos visto utilizando un formato o un estándar de representación. De esta manera, la computadora sería capaz de interpretar esos metadatos y combinarlos con la información que tiene el documento estructurado. Es así que cuando hablamos de web y web semántica es importante dejar muy claro las diferencias que existen. No hay que olvidar primeramente que la web está pensada para ser utilizada por personas, mientras que la web semántica está pensada para que la información que se tiene pueda ser procesada y transformada y entendida por sistemas automatizados. De esta forma podríamos tener nuevas modalidades, nuevos estilos de interacción y de recuperación de información que resulten transparentes para los usuarios. Un elemento fundamental cuando trabajamos con la web semántica es la manera en la cual representamos ya no la información, que en ese sentido los modelos que vimos previamente cumplen la función, sino ahora cómo representamos el conocimiento, donde conocimiento se refiere a la relación que existe entre distintos conceptos. Esta forma de representación no es nueva, lleva muchos años desarrollándose y básicamente consiste en utilizar la teoría de grafos para la representación de conceptos y relaciones entre ellos, como aparece en el diagrama. Cada nodo representa un concepto o un objeto y los arcos establecen las relaciones entre dichos conceptos o elementos. Para la estandarización de estas estructuras de grafos se utiliza un modelo que se denomina RDF. Este modelo utiliza el concepto de tripletas para establecer la relación entre un sujeto y un objeto y su predicado. En el ejemplo que tienen ustedes en la pantalla, pueden identificar que el libro RDF Semantics está editado por Pat Hayes. Y eso nos queda muy claro porque el grafo dirigido me dice que el concepto o tema que es RDF Semantics tiene una relación de tipo editado por con otro objeto que se llama Pat Hayes, que a su vez podría tener una relación que es un tipo de humano con otro concepto que sería humano. En la web semántica, tanto los nodos como los vértices no tienen que llevar etiquetas como vimos previamente, sino pueden ser referencias a documentos donde esté la descripción de dicho concepto, dicho sujeto o dicho predicado. Es decir, podemos utilizar URIs que hagan referencia a la definición de qué es libro, qué es editado por, qué es un autor, quién es Hayes. Es decir, podemos dispersar los conceptos y en consecuencia reutilizarlos en otras tripletas que están desarrolladas o utilizadas por otros sistemas. Para garantizar que todo el trabajo hecho para un sistema funcione con otro, necesitamos un estándar y el RDF nos asegura que la representación de las tripletas puedan ser reutilizadas por otros sistemas. Podemos observar en el ejemplo cómo se describe un recurso educativo en el formato RDF y por cada elemento podemos identificar claramente cuál es el sujeto, cuál es el objeto y cuál es el predicado. Las tripletas que hemos visto almacenadas en el RDF pueden llegar a convertirse en estructuras mucho más complejas, porque una tripleta puede hacer referencia a otra tripleta y así sucesivamente. Además, podemos incorporar
condiciones o reglas que definan para qué situación dichas tripletas se pueden aplicar o bien se pueden aplicar otras. Es decir, construir una estructura mucho más compleja que denominamos ontología. Lo interesante aquí es que este tipo de estructuras todas están basadas en archivos XML o tecnologías XML y con ello garantizamos una semántica formal que ha sido representada en las propias etiquetas. Cualquiera puede construir este tipo de estructuras y al publicarlas en la web hace que dicho conocimiento que está almacenado en la ontología pueda ser utilizado por otro sistema porque está basado en los mismos estándares. De tal manera que la web semántica está formada por una gran colección de estándares y normas que se apilan, como podemos identificar claramente en el diagrama. Tenemos estándares que están enfocados a la parte de la accesibilidad del conocimiento que está almacenado en una estructura. Tenemos estándares relacionados con la seguridad para garantizar que la información que está representada o el conocimiento que está representado en una ontología es válido y no es falso. Y finalmente, las aplicaciones en la parte superior que consumen dicha información. Las distintas capas que yo necesito construir para crear una aplicación que funcione en la web semántica están mapeadas con las tecnologías que la implementan. Podemos ver en la parte inferior aspectos relacionados con la sintaxis, que es el XML, utilizar el Unicode como nuestro esquema de codificación del texto, el empleo de URIs, pero también tenemos la parte que tiene que ver con la semántica, específicamente el formato RDF para representar a los metadatos. Y encima de ellos hablamos ya propiamente de la parte ontológica, donde almacenamos ya propiamente el conocimiento con las reglas definidas o establecidas utilizando un lenguaje llamado OWL para representar la ontología y SWRL para representar reglas. Y tenemos también un lenguaje de consulta para poder inferir y determinar qué es SparkQL. Necesitamos modelos de aseguramiento de la información, que es el caso de la encriptación y firmas digitales, y también esquemas de atribución para garantizar que la información o el conocimiento que utilicemos esté certificado por una entidad que nos diga que dicha información es verídica, que es en este caso un estándar que se llama FOAF. Y al final nuevamente tenemos las aplicaciones que consumen dicha información para sugerir, proponer o recomendar ciertas situaciones o ciertos elementos al usuario. A este nivel ya hemos visto todos los elementos tecnológicos necesarios para construir una aplicación que funcione en la web semántica. Pero puede quedar la duda de qué cosas podemos hacer con este tipo de aplicaciones. Una de las cosas que se espera cuando hablamos de la web semántica es la posibilidad de personalizar la web, entendiéndose personalización como la adecuación o adaptación de los contenidos a las necesidades o características del usuario que está trabajando con una aplicación, como puede ser un buscador de información. De tal forma que la apariencia, la sensación, el contenido del sitio web se adecue a las características, condiciones y conocimiento que se tiene de ese usuario y del contexto en el cual se ubica. La gran ventaja de la personalización de la web es, como aparece en la diapositiva, ampliar y profundizar las relaciones entre un cliente y un vendedor, dar esquemas de marketing para promover el uso de servicios o productos, automatizar ciertos procesos, como es el caso de la comercialización desde una perspectiva económica, pero también elementos como la recuperación de información que resulte útil, y finalmente con ello identificar qué tendencias o qué elementos son los que pueden resultar relevantes al momento de sugerir acciones. Un ejemplo de esto lo podemos ver en las siguientes diapositivas. Google ya utiliza estos elementos de web semántica.
Detrás de su buscador se tiene una serie de ontologías que son capaces de inferir qué es lo que yo estoy buscando, y es lo que Google le denomina Google Knowledge Graph. Yo cuando ahora hago una búsqueda aparecen unas fichas que dan más información relacionada con el concepto que yo he buscado. Pueden ustedes identificar claramente estas fichas, aparecen siempre a la derecha en los resultados y normalmente da resúmenes o integran información de otras fuentes. Es decir, ya hay un conocimiento que establece que lo que estoy buscando corresponde o tiene relación con otros elementos. Desde la perspectiva comercial, Amazon es un ejemplo muy claro de el uso de información que está representada y almacenada en estructuras mucho más complejas. Es así que tiene ya conocimiento sobre mis necesidades, mis preferencias, y con ello es capaz de ofrecerme alternativas a un elemento que yo he seleccionado. Aquí pueden ver ustedes distintas maneras donde Amazon me sugiere productos para comprar a partir de lo que yo he visto, lo que otros han visto, los que otros han visto que a su vez tienen un perfil similar a mí. Es decir, que el conocimiento que tiene de mí lo aprovecha para vender productos a otras personas que son similares a mí y que en consecuencia muy probablemente le gusten lo mismo que a mí. ¿Qué podemos concluir de todo lo que hemos platicado? Primero que nada, la normalización es fundamental para la representación y almacenamiento de información. En consecuencia, esas estructuras pueden ser utilizadas a través de alguna lógica formal para generar nuevo conocimiento, nueva información y en consecuencia tener sistemas que sean mucho más inteligentes y adaptables a las necesidades, al contexto y características de un usuario. Bien, pues hemos llegado al final de la presentación. Espero que los conceptos que hemos visto a lo largo de esta charla les resulten interesantes, hayan quedado claros, y ahora pues sirva de motivación para que ustedes investiguen cómo los puedo yo utilizar para desarrollar o implementar en un sistema en particular. Muchas gracias.